trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lips. Seguimos en Días de Radio FES con una invitada muy especial. Compartimos redacción los fines de semana. Estamos casi silla con silla. Siempre, os puedo asegurar, llega con una sonrisa, la mejor de sus sonrisas. Es una buena compañera. Lara Siscar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vivimos en tiempos de coronavirus? ¿Cómo ha cambiado todo, Ha cambiado todo absolutamente. Una de las mejores muestras es esto que estamos haciendo, ¿no? Esta nueva diversidad en la comunicación, el estar charlando así, cada uno desde su casa, pero yo creo que la proximidad en la emoción se mantiene afortunadamente. Bueno, pues ya están preparados los alumnos del Máster de Periodismo de FES, Aisea y Aitor, que han preparado una entrevista con muchísimo cariño. Y nada, Aisea, toda tuya. Perfecto, buenos días, Lara. Antes de nada, nosotros también queremos agradecerte que estés aquí en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿no, Aitor? Hola Lara, sí, desde luego, a ver, es una pena no poder hacerlo como estaba pensado, ¿no? Pero aún y todo, oye, eso que no quite, ¿no? Que vayamos a hacer una entrevista bonita para poder conocerte y poder charlar contigo. Estoy segura de ello y además tenía muchas ganas de conoceros. La verdad es que ha sido un fastidio todo esto por muchísimas cosas. Una de ellas es esta. Totalmente. Sí, ¿qué te parece, Lara, si comenzamos a hablar de ti remontándonos a donde todo empezó? Bueno, pero muy al principio, porque ya una tiene ya han pasado unos cuantos años. Bueno, hemos hecho así un pequeño currículum de tu vida. A ver, naciste en un pueblo cerca de Gandía, en Valencia, ¿no? Al lado del mar Mediterráneo. Sí. Un 7 de mayo de 1977. Que, por cierto, sí, es el mismo día que el actor Tony LeBlanc, la escritora Almudena Grandes, Tchaikovsky y J Balvin. ¿Sabías que eran tus compis de cumple? ¡Qué gran elenco! No tenía ni idea. ¡Qué sorpresa más buena me acabas de dar! Pues ya ves, toda esa gente de tu cumpleaños. ¡Qué bien! ¿Y cómo fue, Lara, la infancia de Lara Siscar? ¿Cómo se entretenía la Lara de aquella época? Pues mira, yo la verdad es que cuando era pequeña ya era muy parecida a como soy ahora. Siempre he sido una niña muy, muy tranquila, muy buena. Nunca he dado así grandes problemas. Y salía muy poquito de casa, era muy poco callejera, era afable pero no demasiado sociable. Entonces me dedicaba pues a mirar los cómics que me compraban mis padres. De hecho, yo aprendí prácticamente a leer sola, fastidiándole las siestas a mi madre con los cómics, preguntándole cada una de las letras, qué letra era y cómo se leía. Recuerdo a mi madre al final diciéndome, ay, Lara, por favor, luego. Y muy casera y muy, muy feliz porque soy hija única de unos padres, sobre todo de una madre que quería tener más hijos y no pudo, entonces derrocharon muchísimo amor, que no malcrio, ¿no? Este tópico de los hijos únicos, creo que soy muy responsable, pero sí muy, muy feliz, muy, muy querida, con una gran familia, eso sí, por parte de mis primas, que somos casi como hermanas, y tengo muy buenos recuerdos. La verdad es que no hay ninguna sombra durante mi infancia. Y esa niña que nos estás describiendo, de pequeña quería ser científica y de hecho empezó a estudiar farmacia. Sí. Pero se ha convertido en una gran periodista. ¿Cómo fue aquel momento en el que todo dio un giro de 180 grados? Pues fíjate, ese es posiblemente el único medio disgusto que pude dar a mis padres cuando yo empecé farmacia y en segundo de carrera me enfrenté al parcial de parasitología. Lo pasé, wow. Pero lo pasé muy justa y me di cuenta de que aquello no me gustaba y volví, después de ese examen volví a mi casa y les dije a mis padres además son una familia sencilla, mi madre es peluquera y mi padre es electricista, entonces les expliqué que no iba a volver más a la facultad, algo que ellos no se podían imaginar, que no quería ser farmacéutica, que no quería pasar mi vida detrás de una farmacia, que no me gustaba, que no sabía qué era lo que quería hacer, pero que tuviesen confianza en mí, que no me quedaría en la cuneta, que encontraría el camino, lo que pasa es que en ese momento no les podía decir cuál iba a ser. Y bueno, una vez más mis padres no me defraudaron, confiaron, yo pasé el medio año que quedaba sin hacer nada,
nada, estaba en mi casa porque no sabía cuál tenía que ser mi salida. Hasta que al final, en aquellos tiempos, yo escuchaba mucho la radio y me gustaba mucho La Ventana de la cadena SER, que en aquellos momentos la llevaba Xavier Sardá. Y me dije, oye, pues puede ser una carrera interesante, no solo por el estudio, sino por el futuro que promete, ¿no? Esta oportunidad de conocer gente, esta oportunidad de ampliar conocimientos y nada, y me puse a estudiar periodismo. Y bueno, y después poco a poco yo empecé como ayudante de producción en Televisión Española en Sant Cugat, yo estudié en Barcelona, y de ahí empecé a hacer reportajes, después me pusieron a presentar haciendo sustituciones y tal, y bueno, ya poco a poco pues he ido aprovechando las oportunidades que me han ido surgiendo y estoy contenta, afortunadamente salió bien. Sí, sí, ¿y cómo es esa evolución, no? Porque al final eso has empezado, ¿no? De ayudante de producción, como decías, luego de esa reportera a presentar, eso también, esa evolución, ¿cómo la recuerdas? Pues la recuerdo al principio con mucha incertidumbre, porque claro, una cuando está haciendo producción, digamos que no se enfrenta a los problemas del momento que tiene un periodista, ¿no? No tiene que salir a la calle, no tiene que buscar temas, no tiene que buscar protagonistas. Y al principio cuando me propusieron lo de, oye, ¿por qué no te metes más a periodista y dejas un poco el tema de ayudante de producción, que además en otros ámbitos como el cine y tal es más interesante, pero en televisión está muy acotado, ¿no? Se hace mucha tarea administrativa. Entonces me daba bastante miedo, la verdad. Ya digo que soy muy responsable, entonces tampoco soy una persona que se lance así sin pensar en, madre mía, ¿cómo saldrá esto? ¿Lo haré bien? ¿Defraudaré? Ese tipo de cosas. Pero me di cuenta que toda esa incertidumbre y esos miedos que me daban antes de empezar un tema, en cuanto me metía en él, desaparecían absolutamente. Me transformaba, me convertía en una persona más activa, más atrevida, más valiente. La timidez que me acompañó durante mi infancia y mi adolescencia se desvanecía absolutamente, era casi como una especie de terapia. Y entonces pues cada vez más empecé a confiar en mí misma. Y bueno, me ha servido también esta profesión para transformarme incluso a mí como persona. Hablabas antes de que tus comienzos televisivos fueron en Televisión Autonómica Valenciana, en Canal Nou, conduciendo algún espacio. ¿Este fue quizás el punto de partida que te sirvió para darte a conocer? Sí, supongo que sí, porque cuando estuve allí en Canal Nou fue la primera vez que me pusieron a presentar, ya no era solo reportera, sino que era reportera y copresentadora, es decir, yo iba al plató, al estudio, había un presentador principal y lo que hacía era pues vender mis temas, ¿no? Exponerlos. Y de ahí vi que bueno, que había algo que funcionaba bien, mis compañeros me decían que lo hacía bien, después el público es un público reducido, ¿no? Una tele regional, pero el público también respondía positivamente a cómo me explicaba, a cómo también me exponía un poco, ¿no? Yo contaba todo, contaba incluso pues a lo mejor las situaciones que igual no me podían dejar muy bien, pero aún así yo pues bueno, era bastante sincera. Y eso gustó, entonces supongo que sí, supongo que ahí fue cuando empezó esa otra parte de mi vida. Y después llega 2009, que es el año en el que das el salto de los medios autonómicos a la televisión pública española. De hecho, no sé, muchos acordarán del programa Gente, que es un magazín de sociedad, ¿no? Que se emitía por las tardes, y tú lo presentaste un año. Sí, yo lo estuve presentando un año, bueno, pero no como titular, como sustituta. Y bueno, era, pues, no sé, otra manera de contar las cosas, menos seria, ¿no? Ahí requería de algún modo que buscases esa parte más interpretativa que tiene también la presentación televisiva y después el enfrentarte a temas pues, más de crónica social, que yo eso no lo había hecho hasta ahora, ¿no? Hablar de famosos y de sus vidas. Esa era la parte que menos me gustaba, tengo que decir, ¿eh? Bueno. Era la parte un poquito más incómoda. De hecho, ahí en ese momento me llamaron para hacer un casting para Corazón y dije que no, que ahí no me veía, porque una tiene que ser sincera con los demás, pero ante todo
muy sincera consigo misma, ¿no? Tiene que saber cuáles son sus limitaciones y yo ahí no me hubiese visto bien, tampoco creo que lo hubiese hecho bien. Pero fue un gran momento de aprendizaje. Digamos que conseguí ensanchar, ¿no?, mis propios márgenes, ampliar mi marco de acción. De todo se aprende y ahí aprendí mucho. Y luego más o menos ya te encaminaste un poco a lo que es tu carrera profesional más conocida, ¿no?, que son los informativos del canal 24 Horas. Entraste en 2010 y has estado muchísimos años ahí, ¿verdad? Bueno, sí, ahí he estado 10 años. He estado 10 años en el 24 Horas, en todos los turnos existentes. Todos. Y después también durante una época tuve la suerte de presentar un programa de tertulia que en el 24, bueno, yo supongo que María ya os ha explicado, ¿no?, que es duro trabajar en el 24, sacar aquello adelante, son 4 o 5 horas de emisión ininterrumpida o más. Hay momentos en los que ni siquiera durante esas 4 o 5 horas puedes parar un instante. Hablo de 4 o 5 horas porque yo cuando estuve en el 24 estuve de lunes a viernes. Los turnos de fin de semana son mucho más largos. Y bueno, digamos que ha sido una de las mejores escuelas que he tenido, porque en el 24 Horas te pasa de todo, ¿verdad, María? Te pasa de todo. Y además, de todas horas, las cosas más imprevistas, te pilla todo en directo, con lo cual la reacción está siendo emitida también. Es decir, el momento en el que tú tienes que pensar, bueno, vale, entonces esto, ¿cómo lo cubrimos? ¿Qué contamos? Eso también está siendo emitido. Lo que pasa es que yo creo que el espectador del 24 Horas de alguna manera también es consciente de eso, porque está viendo que tu trabajo viene de muchas horas antes, sabe que te quedan muchas horas y entonces creo que es bastante benevolente en los momentos estos de cierta duda que se pueda tener en el canal, de, bueno, a ver, ¿por dónde tiramos? Venga, te sumo una señal, ¿vale? ¿Pero esta señal qué es? ¿Es de tal sitio? No, un momento, es de... Todas esas cosas, pues bueno, se ven porque se emiten, pero forma también parte de la magia del 24. Y cuando te encuentras en un momento difícil, complicado y sale bien, es muy, muy satisfactorio porque es muy difícil sacar eso adelante. Ni siquiera en los telediarios te encuentras con esa situación. O sea, aquello de no poder pensar cómo vas a contar lo que estás contando en ese momento. Claro, ¿Y cómo es tu...? Sí, perdón. No, esa es la información que no para realmente, por lo que comentas. Claro, no para y nosotros tampoco paramos. Nosotros tampoco paramos, no, pero de verdad que es complicado, pero de alguna manera es la mejor gimnasia mental, cerebral que puedas hacer, que después te vas a tu casa y necesitas un poquito de estiramientos. Y Lara, ¿cómo es tu día a día en el trabajo ahora mismo? Sobre todo contando con la complejidad que supone trabajar en este contexto, con esta crisis del coronavirus que estamos viviendo. Pues mira, nosotros lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y digo hasta ahora porque ya a partir del fin de semana que viene vamos a volver a cierta normalidad, era intentar dividir los equipos, también dividir a los presentadores. Bueno, esto no ha sido decisión nuestra, es una decisión que ha tomado en su momento la dirección. Sabéis que yo presento con Lluís Guilera, y entonces lo que hemos estado haciendo ha sido dividirnos los fines de semana. Un fin de semana iba a presentar uno y otro fin de semana iba a presentar otro. La medida originalmente pretendía tenernos separados para evitar que nos contagiásemos los dos y hubiese que buscar otro presentador que no fuese uno de los dos titulares de esta temporada. Pero claro, como Lluís Guilera también es editor y el turno de fin de semana siempre está más escaso de personal que los de entre semana, pues al final hemos estado yendo los dos, él a editar y yo a presentar, o al final este pasado fin de semana, no, el anterior, pues yo no presentaba, pero hemos tenido alguna baja por presunto coronavirus. Y entonces pues yo sigo haciendo tareas de redacción, ¿no? Los fines de semana anteriores, cuando yo no iba a presentar, la tele me envió aquí un ordenador enorme, sideral, que me ocupa media mesa del salón. Y entonces, pues bueno, hacía piezas más de ámbito cultural, que es lo que más me gusta, y como me dejaron escoger, pues escogí esas. Aprovechando, sí. Y haciendo un pequeño paréntesis, Lara, en 2015 también fuiste elegida portavoz para dar los puntos de España en el Festival de Eurovisión. Ah, sí. Yo soy eurofan perdido, entonces no puedo dejar la oportunidad. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué supuso para ti? Pues me dio un pavor tremendo que me duró
Me duró semanas cuando aquello acabó. La verdad es que me hizo mucha ilusión porque, claro, lo de dar los puntos en Eurovisión, yo solo os tengo que decir que cuando llamé a mis padres y les dije, no sabéis qué me han pedido, voy a dar los puntos de Eurovisión. Fue como, ¡oh! Tenía este punto como de magia, ¿no? De cosa que tiene mucho de fantasía también. Y yo lo disfruté mucho personalmente. Lo que pasa es que después en las redes me dieron mucha caña, porque por mi acento en inglés, que se notaba mucho que era española. Y claro, yo había estado todo el programa viendo a una de las presentadoras que no recuerdo exactamente si era holandesa, me disculpáis, ¿vale? Porque este dato ahora no lo recuerdo. Pero la cuestión es que ella hablaba en español y se le aplaudía mucho, pero obviamente hablaba un español con su acento nativo, claro. ¿No? En el resto de Europa hablar otro idioma con tu acento materno no es un problema, pero aquí pues bueno, tenemos muchos complejos y este es uno de ellos. Entonces, una vez más, me hizo consciente de la maldad del personal. Y ya no repetí más, ya dije, no me voy a exponer a esto porque es verdad que los eurofans, y hacen bien, son muy exigentes con sus cosas y yo puedo compartir el criterio o no, pero no hacía falta que me expusiesen. Pero fue muy divertido, eso sí. Bueno, lo que queda claro es que eres una mujer muy polifacética y tanto es así que hemos visto alguna versión tuya de uno de los ganadores del concurso de Eurovisión. Escucha a ver si te suena esto. A ver. ¡Ay, Dios! Viene una tormenta, ¿cuándo va a acabar esto? ¡Ay! Nos han dicho que no suben más los impuestos. Cara y cruz. ¿Te suena de algo? Te suena, ¿no? Me suena muchísimo. También es la única vez que he participado, la única, si no recuerdo mal, sí, solo fue una, que he participado en Telepasión. Pero también por esta cosa que tengo de meterme en el charco así de primeras porque me parece divertido y después, aunque bueno, aquello todo fue bien y tal, hubo un poquito de discusión con la productora porque yo cambié el guión, porque eso me parece, lo que habéis cantado es el guión original. Entonces, como claro, yo era presentadora de noticias, se pusieron a contar una especie de relato informativo como muy como si estuviésemos en el paraíso y tal, y entonces les dije, no, hombre, yo no puedo decir esto. Yeah. Entonces retoqué todo el guión y al final lo tuvieron que aceptar porque era un poco, pues, si no lo aceptáis no lo hago y ya no daba tiempo. Claro. Y bien, y fue muy, muy, muy divertido, pero después cuando estuve la noche de Nochebuena en casa con mis padres y con mi chico y lo estuvimos viendo, dije... Ya está, ya lo he vivido, ya no hace falta más. Pero bien, no me arrepiento de nada, lo que pasa es que sí que es cierto que hay cosas que después no vuelvo a hacer. Nosotros desde luego nos divertimos mucho viéndolo, cuando estábamos investigando así. Muchas gracias. Y bueno, cambiando de tema también, Lara, complementas tu labor periodística con la escritura, ¿verdad? Sí, eso estaba haciendo hasta ahora. Tengo que decir que ahora mismo no estoy escribiendo porque esta situación es tan rara que me cuesta mucho concentrarme, pero normalmente lo sigo haciendo. Otra cosa es que vuelva a publicar o no. Pero sí, en su momento cuando salió mi primera novela me sentí... esto que no se malinterprete, pero me sentí muy especial, pero especial por el hecho no por el hecho de escribir. Todo el mundo puede escribir y ahora mismo es bastante fácil publicar. Por el hecho de haber terminado un proyecto tan a largo plazo que yo me impuse a mí misma y sobre todo era como una especie de prueba contra mí, ¿no? Aquello de, bueno, a ver si eres capaz. Y eso me hizo crecer bastante, ver que era capaz, después de tanto leer, el hecho de inventar una historia, exponerla, expresarla y que no quedase del todo mal. Sobre todo la primera de las novelas, que es de la que estoy más orgullosa. Sí. Bueno, Lara... No, Isea, decía que le tenemos ya que dar las gracias a Lara porque pues pasa el tiempo volando, es lo que tiene en el mundo digital, que las entrevistas
pasan volando. Como decía Lara, efectivamente la información no para y el canal 24 horas es sin duda la mejor escuela y una buena gimnasia para mantenernos activos. Lara, muchísimas gracias por haber estado hoy con los alumnos de CES, gracias por habernos atendido y por habernos permitido pues conocerte un poquito mejor. Muchísimas gracias, Lara. Gracias, Ha sido Lara. un enorme placer, de verdad. Igualmente, Lara, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease to. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. And she clean it with her face, but you love your baby.